Jesús tenía un propósito grande para con sus discípulos. Sin embargo, cuando la fe de ellos parecía fallar, Jesús activaba su gracia para cumplir su propósito. Hola, mi nombre es Juan Carlos Castillo y quiero decirte que Dios tiene un propósito contigo, con tu familia, pero que cuando tu fe parezca fallar, el Señor activará su gracia y cumplirá su propósito en tu vida y en tu casa. En el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 22, dice la palabra del Señor de la siguiente forma: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió al monte para orar, a solas. Al anochecer estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento les era contrario. En momentos de tensión, no pierdas la calma. El mar golpea y azota la barca de aquellos que van a cumplir el propósito de Dios. Y posiblemente hoy algo esté azotando tu vida. El mar era símbolo de caos, de destrucción, de problemas. Pero era necesario que atravesaran por el mar para llegar hasta el otro lado. No sería fácil, como no es fácil muchas cosas en nuestra vida. Pero no pierdas la calma, porque Jesús va caminando hacia ti. Él iba caminando hacia ellos, pero me imagino que estaban tan asustados. Son pescadores, conocen el mar, pero esto era algo sobrenatural, tan sobrenatural que cuando vieron a Jesús caminando sobre el mar, se asustaron y gritaron: ¡un fantasma! Pero no pierdas la calma, porque Jesús, al igual que a ellos, hoy te dice, hoy nos dice: soy yo, no temas, no pierdas la calma. Jesús va caminando hacia ti. Él está toda la noche orando en el otro lado. Quizás el Padre le ha contado lo que va a pasar, pero en el Padre encuentra esperanza y sabe que nuestra fe puede fallar en algún momento. Pero cuando nuestra fe falla, aparece la gracia de Jesús. Una vez que les ha hablado, que probablemente los tiene más tranquilos, quizás no del todo, Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Es decir, si eres tú, ordénale al mar que yo pueda caminar. Jesús le dice a Pedro: ven. Como a ti y a mí, el Señor nos dice sobre esa situación: camina sobre esa situación, porque yo tengo el control, cree en mí. Y es lo que nos dice el Señor frente a esas cosas que nos obstaculizan el camino hacia el propósito de Dios, hacia las metas que tenemos, hacia los proyectos que tenemos. Pero cuando sopla algo y nos mueve, nos asustamos y es normal. Entonces Pedro empieza a caminar, lo está logrando, está haciendo lo mismo que Jesús, está caminando sobre el problema, sobre el caos. Pero cuando el viento sopló muy fuerte, Pedro empezó a hundirse. Y es que ¿quién no se hunde
cuando las cosas se ponen terribles, cuando las cosas se ponen mal, cuando nada parece salir bien, cuando todo está como en tu contra, cuando los proyectos se caen, cuando lo que has soñado no se puede llevar a cabo. ¿Quién no se hunde? ¿Quién no decae? Cuando nuestra fe parece no alcanzar. Y Jesús lo toma de la mano y le dice: hombre de poca fe, no es que no tuviera fe. Tenemos una medida de fe en cada uno de nosotros, el Señor la puso, pero a veces parece fallar porque los problemas son tan grandes que no creemos. Y Jesús le dice a Pedro: ¿por qué dudaste? Y hoy Jesús te dice a ti y a mí: ¿por qué dudaste? Pero parece que Jesús lo hace con tanto amor que tomándolo de la mano lo sacó. Y es que cuando nuestra fe parece fallar, Jesús activa su gracia. Por su gracia lo sacó, porque a veces nuestra fe no alcanza, pero la gracia del Señor es mayor. A veces nos damos golpes diciendo: no, es que no soy capaz, no tengo la suficiente fe. Y pensamos que por nuestras obras el Señor va a atender. Y resulta que aquí la fe de Pedro parece haber fallado, pero la gracia del Señor jamás fallará, porque lo que Él prometió, lo que tiene para tu vida, Él lo va a cumplir. Sigamos adelante, porque no es por lo que podamos hacer nosotros, sino por esa gracia maravillosa que tiene el Señor para con nosotros. ¿Y sabes por qué hace eso? Porque Jesús es el Hijo de Dios. No es cualquier hombre, no es cualquier persona. Ellos no habían logrado captar, entender lo que era Jesús, como nosotros pensamos que nos vamos a morir, que no podemos, que no vamos a ser capaces, y es normal, pero se nos ha olvidado que Jesús es el Hijo de Dios. Y dice la palabra del Señor que cuando se subieron a la barca con Pedro, el viento se calmó. El viento se calmó porque Jesús es el Hijo de Dios. Y entonces, después de que entraron a la barca, Jesús y Pedro, los discípulos, los que iban dentro de la barca, reconocieron quién era Jesús. No lo habían reconocido al principio, pensaron que era un fantasma, pero luego lo reconocieron. Y cuando entró con Pedro, ellos dijeron: realmente eres el Hijo de Dios. Su gracia está con nosotros porque realmente es el Hijo de Dios. Y cuando nuestros esfuerzos parecen ser en vano, y aún nuestra misma fe, esa gracia se activará porque Él es el Hijo de Dios. Se activará sobre tu casa, se activará sobre tu familia, se activará sobre tus proyectos. Quizás no tengamos una experiencia tan fuerte y tan brava como esa, pero hay cosas que azotan nuestra vida y parece que la van a hundir, y nuestra fe parece fallar, pero ahí es donde viene la gracia de Dios. Te animo a que juntos creamos lo que dice la palabra del Señor. Esa gracia no se ha acabado, esa gracia no se ha cortado, esa gracia está disponible para el que la quiera tomar. Y hoy, en el nombre de Jesús, te invito a que juntos tomemos esa gracia salvadora, porque Jesús, el Hijo de Dios, ha venido a salvar y a rescatar lo que se había perdido, lo que está en peligro. Tus proyectos que van a ser de bendición, que van a ser para bendición, créeme que su gracia nos ayudará y llegaremos hacia donde Él quiere que lleguemos. Permíteme orar. Padre, te doy gracias por tu palabra, que es grande y es maravillosa, y que nos desafía a no dejar de creer y a no desmayar cuando nuestra fe no sea tan grande, porque la gracia del Señor es mayor. Gracias por tu vida, por tu familia, por tus proyectos, por lo que el Señor tiene para ti. Te bendigo en el nombre de Jesús con la unción del Espíritu Santo.